Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios un día más poder estar aquí. Gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido. Cumpleaños, aniversarios, que los planes que estamos haciendo también Dios los bendiga. Y que el Señor, en todo lo que hagamos, Él sea glorificado. Pero me da un gusto enorme también, hermanos, que cada vez más en nuestro servicio en jueves, en el tiempo de oración, podemos ser un poquito más del grupo de la iglesia y esperamos que así sea, mi amable hermano, que así sea y que cada vez más juntos podamos aprovechar este tiempo también para orar juntos, hermanos, en la palabra, meditar en la palabra y después orar juntos de esas necesidades, ¿verdad? Les decíamos a la iglesia el domingo, nuestros hermanos se han encargado de recordar esa parte de estar. Y a mí me gusta orar por los hermanos, me gusta cuando mandan sus peticiones y oramos por ellos. No pueden acompañarnos por razones importantes, pero también nos gustaría más orar con ellos, ¿verdad? Que estuvieran aquí, que pudiéramos escucharles, que pudieran escucharnos y juntos sigamos orando por nuestra iglesia, por esta área, hermanos. Es muy importante. Ya hablaremos de eso en un momentito. Mientras tanto, quiero que por favor me acompañe a Primero de Reyes capítulo 11. Estamos en este panorama del Antiguo Testamento. He tratado de detenerme un poco en lo que es la vida de Salomón, porque es una parte importante, bueno, todo el Antiguo Testamento, pero está apuntando hacia Cristo y Salomón no fue el rey del reino que se esperaba, porque él no era el rey esperado. Es Cristo, es quien cumple todo lo que el rey de Israel debe ser, y ese es el Mesías, Señor Jesucristo. Ahora, y la vida de Salomón, hay pasajes importantes que creo que ha sido bueno analizarlos, meditarlos un poco, comprender también lo que el Señor quiere hablarnos a través de ello. Y quiero que veas conmigo Primero de Reyes capítulo 11 y voy a leer del verso 1, sígueme con tu vista. Dice la palabra de Dios: pero el rey Salomón, después de toda su gloria, dice pero, ¿verdad? Híjole, aquí está el punto, el problema. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón. La hija de Faraón fue su primera esposa. Muy probablemente la razón o la persona a la que se hace cuando se habla en Cantares acerca del esposo y la esposa y cómo se anhelan. Y es interesante cómo en ese pasaje dice: no me juzguen, no me critiquen porque soy morena, porque el sol... Entendemos o creemos que es porque era egipcia, la esposa primera. ¿Problemas? ¿Sí? ¿Se corta? Que se están confundiendo las antenitas ahí. Ok. Un momentito y voy a tomar en lo que reparan los hermanos ahí. Ok. ¿Es el de Cristi? A ver si sale mi voz como el de ella, ¿no? Voy a apagar mientras, hermanos, y cuando ustedes me digan lo vuelvo a hacer. Bien, noten entonces, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales, escucha esta advertencia, el Señor había dicho a los israelitas: no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente
exclusivamente, ahora ya lo prendí. Sí. Bueno, ahí está. Aquí está mencionando, gracias hermanos, exclusivamente a 3 dioses, 4 dioses específicos, los más importantes por llamarlo de alguna manera. Pero luego dice, así también hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Cada una tenía su lugar de adoración. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su que se le había aparecido 2 y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor, nota el verso 11, que va a ser nuestro versículo central. Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Estaba viendo unos videos de vida silvestre en una ocasión. Y al estar en ello, estaba viendo acerca de esos carneros que he mencionado de ellos, me llaman la atención, como hay carneros que pueden estar prácticamente verticales, ¿verdad? Sin caerse, tienen habilidad, y ahí esconderse de los depredadores. Pero en esta escena, la primera escena, estaba un carnero ensangrentado en el fondo de un precipicio, al lado de un río, en el hielo. Y al lado de él estaba un oso pardo creo que era, ensangrentado, ambos muertos en lo que es la parte de la orilla del río. Y a un lado de ellos un muro altísimo. Y habían caído desde ese muro, ambos. Y cuando vemos esa escena, después comienzan a mostrar cómo es que eso sucedió. Y lo que sucedió, tenía hambre, se acercó a querer comer a los carneros y ese carnero empezó a huir y comenzó a meterse entre veredas y caminos y el oso lo comenzó a seguir permanentemente. Y entonces cuando en el cual el oso tenía que decidir si continuar o desistir, el carnero sigue adelante, pero el oso también. Y comenzaron a llegar a lugares sumamente peligrosos. Comenzaron a acercarse a lugares donde era riesgoso por completo, ambos. Y siguieron avanzando hasta que llegaron a un punto que ni el carnero, y esto fue sorprendente para el oso, no para el oso, sino del oso, fue sorprendente que el carnero llegó a un punto donde no pudo sostenerse y resbaló, pero estaba el oso detrás de él directamente. Él había logrado llegar a ese punto. Ambos se precipitaron, caen y mueren en la orilla del río, cayendo sobre el hielo sólido. Y cuando veía eso, ahora entendí y dije, con razón. ¿Qué hacía un oso y un carnero juntos, ensangrentados y muertos al lado del río? Tenía que ver cómo había sucedido todo lo previo. Y sabes, así es nuestras vidas muchas veces. Nuestras vidas están estrelladas, ensangrentadas, dañadas. Estamos quizá en tu vida, en nuestra vida, estamos en un punto en el cual las cosas parece que ya no tienen solución. Y entonces a veces volteamos y decimos, ¿por qué estoy aquí? Y este es el punto. Estás ahí porque hubo previamente una serie de pasos equivocados que te fueron llevando a un lugar equivocado y ahora estás en ese sitio en el cual no deberías estar. Pero no fue de manera espontánea. Al pensar en eso y ver la vida de Salomón, lo vemos estrellarse literalmente. Después de tanta gloria, capítulo 11, cómo se estrella Salomón. Y en base a esto es lo que veremos. Aprenderemos las 3 claves, no digo 3 pasos, sino 3 claves que tienen que estar permanentemente en mi vida. 3 claves para el éxito o fracaso en la vida. De hecho, ese es mi tema. 3 claves para el éxito o fracaso. Primero,
Lo puse con la R. He tratado de hacer esto para que se acuerden. Con la R las tres partes, los tres claves. Renuncia, número 2. Recuerda. Y número 3, recibe. Renuncia, recuerda, recibe. Leo nuevamente el 11, y nota lo que dice. Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto, coma. Y, segunda cosa, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te he ordenado. Tercera cosa, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. En ese versículo hay 3 secciones ahí. Y lo primero que quiero que veamos es renuncia. Y lo que quiero entender con renuncia es que debemos comprender que la influencia es progresiva. Ya sea la influencia negativa o la influencia positiva, sea buena o sea mala, la influencia es progresiva. La apostasía de Salomón, como sus Biblias tal vez lo tienen igual que la mía, el título, Apostasía y dificultades de Salomón, la apostasía de Salomón no fue repentina. De hecho, si tú ves el versículo 4, nos daría la impresión de que así fue, porque dice el 11:4, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Cuando vemos esa parte de que era viejo, pensamos, bueno, allí fue donde sucedió. Esa época en su vida, cuando era viejo, no significa que fue el parteaguas para la posición en la que vemos en el verso 11. De hecho dice, cuando era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y esto es lo que estoy mencionando, la influencia es progresiva. Y dije, la primera clave es renunciar. Y voy a explicar renunciar a qué. Salomón, sus mujeres, dice que desviaron, esta palabra en la Reina Valera dice, inclinaron su corazón tras otros dioses. Esta palabra, ¿sabes qué significa? Inclinar o desviar, literalmente traducida, es hacer dispuesto a alguien hacia una acción. Escucha, hacer dispuesto a alguien hacia una acción. E implica un movimiento no lineal que tiene un origen y que cada vez cubre mayor área. A ver, lo explicamos de manera física. Hay un punto de partida. Y la palabra inclinar o desviar es que en ese punto de partida comenzó una ruta que se comenzó a abrir de manera casi imperceptible hasta que al llegar a un punto el área que se ha cubierto es muy muy grande. No fue un movimiento lineal recto, sino que hubo una desviación. Pero la desviación empezó desde el inicio, no cuando era viejo, sino desde el inicio. Porque la influencia es progresiva, sea buena o sea mala. Desde el principio, Salomón tomó decisiones aparentemente buenas para el reino. Ejemplo, su esposa. ¿Te has preguntado por qué egipcia? ¿Le gustaban las morenazas? No, dice que le gustaban de todas las naciones. El punto era que era el imperio de Egipto, siempre poderoso, siempre imponente. Y lo que primero que hizo Salomón fue buscar paz con Egipto, y lo hizo mediante el pacto que hacían los reyes, y era hacer una alianza, y tú me das a tu hija, una princesa, yo me caso con ella y ahora somos amigos, somos hermanos. Y para él fue una decisión sabia porque recuerda que era el hombre más sabio de la tierra. Ahora, simplemente quiero recordar algo que venía pensando en el camino. Cuando Dios le dio sabiduría, recuerda que fue inteligencia y habilidad para hacer cualquier cosa en la vida. Pero esto no quiere decir la sabiduría santificadora. ¿Ok? Él era muy hábil en todo. Pero esto no es el tipo de sabiduría que el Nuevo Testamento dice que esa sabiduría que desciende de lo alto, pacífica, pura. No, era esa capacidad de saber hacer todas las cosas. De hecho, él fue lo que pidió. Señor, no tengo ni idea de cómo gobernar. No tengo ni idea de cómo dar pasos en esta tierra y gobernar este pueblo tan grande. Dame sabiduría para saber cómo entrar y salir del pueblo.
gobernar. Y dijo el Señor, te voy a dar sabiduría para todas las cosas. Pero desde un principio tomó decisiones aparentemente buenas para el reino. Y así sucesivamente. No fue con un solo reino. ¿Con cuántos reinos hizo alianza? A ver quién encuentra la respuesta. ¿Con cuántos reinos tuvo alianza? Fuerte, ¿dijo alguien algo? Podríamos ir de un rango entre los 100 y 4 o 5 alianzas. ¿Cuántas mujeres princesas tuvo? 700 reinos. 700 pueblos que eran princesas. ¿Qué implicaba? Eran hijas de un rey. Y él se vinculó con estas naciones. Por eso él gobernó prácticamente todo el mundo conocido durante su tiempo. Y hubo paz. Desde el principio tomó decisiones aparentemente buenas para él. ¿Sabes? El proceso de aceptación o disposición al que se hace referencia cuando era viejo, sus mujeres pusieron su corazón dispuesto para adorar a otros dioses. Ese proceso de aceptación o disposición llevó años, pero rindió efecto. Y debo decir esto y debo entender esto, hermanos. Este proceso de desviar de la verdad, créeme, el padre de mentira es muy paciente. Es muy paciente. No tiene prisa. Va sembrando, ¿recuerdas a Adán y Eva? Oye, ¿con qué Dios te ha dicho? Ahí dicen por ahí, se pusieron de apechito. Porque fue sumamente rápido. Pero él pacientemente, oye, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Y comenzó a entrar y de una manera muy rápida ellos aceptaron eso y se fueron, ¿verdad? Ese proceso le llevó años, pero rindió efecto. Salomón amó a esas mujeres y al final terminó amando lo que ellas amaban, que era sus dioses. Astoret, relacionado con las Asera, que se menciona frecuentemente en la Escritura, diosa del amor, la fertilidad y la maternidad. Es probablemente la que se menciona en Jeremías cuando dice, y hacen tortas para la reina del cielo, ¿sabes? Cuando ves eso dices, no, eso es una atrocidad, ¿cómo pudo creer en él? No, las mentiras más peligrosas son las que están muy parecidas a una realidad. Y te voy a explicar algo que leí en la historia acerca de cómo los que estaban en ese tiempo veían muchas similitudes entre el Dios Yahweh de los judíos y los dioses que ellos tenían. Quemos, que significa conquistador, Dios de los moabitas, es decir, el que les daba las victorias y también los oprimía cuando desobedecían. No solo los moabitas, había otros pueblos que lo adoraban de menos importancia, pueblos de menos importancia. Pero ellos lo consideraban el conquistador, quien les daba las victorias y les oprimía cuando desobedecían. Interesante, parece un Dios santo, ¿no crees? Un Dios justo, que si haces algo malo, ese Dios te castiga. Moloc, el Dios del inframundo. Dios al cual se sacrificaban niños. Y decía un historiador, la cosa es que en la escultura judía, cuando alguien moría, se le daban ofrendas en su sepultura. Y esto era similar a Moloc. Moloc se le daban ofrendas, sea de animales, de niños, a los parientes muertos. ¿Cuál es el punto? Como dije, los arqueólogos e historiadores afirman que había muchas similitudes entre el culto a Yahweh y los dioses cananeos. A los dioses cananeos, a Yahweh, se le daban ofrendas de alimentos. Se hacían sacrificios de sangre. Pero algo bien impresionante para muchos historiadores es que los templos de estos dioses mencionados eran muy parecidos al templo fabricado por Salomón. Las funciones que ellos tenían también eran similares a Dios. El Dios de los truenos, Baal, y el Dios que tiene voz como de trueno, que es Yahweh. Entiéndeme, no es que Dios se confundió con los demás dioses. Esta es la obra de Satanás.
La obra de Satanás es llevar a la gente a un sincretismo. Y es ahí donde brincamos a nuestro tiempo. Parece que no hay mucha diferencia entre los que creen en Dios como ellos crean. El problema es que a veces los cristianos decimos, pues también creen en Dios. Porque hay un solo Dios, ¿verdad? Todos amamos al mismo Dios, ¿no es cierto? Y la respuesta debería ser, no es cierto. Y eso nos hace tener vínculos con ellos. Y los vemos amables, los vemos que creen en un Dios. Por eso el primer paso es hacer lo que no hizo Salomón. El primer paso es renunciar a ver con buenos ojos lo que hay en el mundo. Y al decir esto, probablemente algunas personas dirán, este es un retrógrada. Ya lo he mencionado esto, porque es algo que está muy como para ofender. Usted no se preocupe. El punto es que cuando tú no renuncias a ver con buenos ojos lo que hay en el mundo, sus modelos, sus conceptos, sus religiones que son peligrosamente moralistas y engañosas y por tanto convincentes. Lo que sucedió con Salomón es que al comenzar a ver tantas similitudes y ellas estaban dispuestas a ver a Yahweh siendo alabado, no importa, así va a ser siempre, Satanás está dispuesto a negociar, y estaban dispuestas a ver cómo se ofrecían tantos animales de Salomón a ellos y ellas se veían aparentemente adoradoras de un Dios. Pues qué diferencia había, porque mi Dios también es el Dios todopoderoso y debe ser el mismo. Moralistas y engañosamente convincentes. Por eso primera de Juan 2:15 al 17, Nuevo Testamento, nos dice algo que debemos tomar como esa alarma de renunciar a ver con buenos ojos lo que hay en el mundo. O dicho de una manera muy sencilla, renunciar a lo que hay en el mundo, sus modelos, sus conceptos. Y dice el texto en primera de Juan 2:15, no amen a este mundo. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente porque cuando lo leemos muchas veces en la Reina Valera o en la Nueva Biblia de las Américas, que son muy similares, como que ya me lo sé, pero cuando lo lees de otra forma dices, ok, mira, escucha, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo, escucha, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y cuando escuchas estas frases, a veces se parece tanto a la vida cristiana de muchos de nosotros. Luego dice Juan, nada de eso proviene del Padre. Interesante. Pero ¿qué problema hay con esforzarnos y ser trabajadores y animarnos a hacer las cosas porque anhelo mejorar? Precisamente no tiene nada de malo. Pero cuando el concepto proviene de este mundo, dice el texto, nada de eso proviene del Padre. Tienes que entender que no puede venir de algo bueno de algo malo. No puede venir algo bueno de algo malo. Nada de eso proviene del Padre. Pero el placer físico, un deseo intenso por el placer físico, un deseo intenso de satisfacer mis necesidades y gustos, un deseo intenso por tener aquello que veo y que no lo tengo. No debemos ser mediocres. El orgullo de nuestros logros y posesiones, amadas hermanas, las amo con todo mi corazón. Bueno, eso quizá el Señor solo lo puede evaluar y me va a decir, usted es mentiroso, ¿verdad? Pero con amor yo puedo decir lo siguiente. El feminismo que está tan arraigado en la sociedad, traído a la vida cristiana, a veces se tienen conceptos de que es madre de familia, está en el hogar, es como que un escaloncito abajo de la profesionista. ¿Qué es eso? Orgullo.
el deseo de que sea reconocido por algo que yo soy y tengo. Créeme, parece que no es malo, pero el hecho de que provenga del mundo te tiene que alarmar y decir eso no está bien en algún sentido. Hermanos, hay que trabajar hasta, y ya dije a mi esposa, ya no voy a decir esa frase porque la usé mucho, pero como la dejé de usar, la voy a usar hoy. Hay que perseguir la chuleta. Hay que perseguir la chuleta, una frase de nosotros. ¿Y eso qué implica, mi hermano? Implica que creo que yo soy el que sustenta y quiero una chuleta más grande porque la que Dios provee por medio de mi trabajo y esfuerzo diligente no es suficiente. Y entre más chuleta más grande, mejor, ¿no? De la misma manera, trasladamos todas estas ideas a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente reproducir los modelos que hemos aprendido del mundo, pasándolos a la siguiente generación. El problema es que el pasaje dice, nada de eso proviene del Padre. Aunque parezcan moralmente buenas, ¿sabes una cosa? Por venir del mundo no pueden serlo. Interesante. Por eso el Señor dice, velen, estén alertas, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. No te dejes engañar. Si tú eres creyente en el Señor Jesucristo, si yo soy creyente en el Señor Jesucristo, debo entender que del mundo no puede provenir nada bueno. Y entonces ahí, está siendo muy radical. Ahorita vamos a poner algo que es una base para decir, ok, ¿y cómo sé si hay algo que es digno de honra y de alabanza? Ahora, continúo con esta idea. No puede surgir lo mejor de lo peor. Por eso Romanos 8:7 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y escucha por qué. Ya que la mente puesta en la carne, y esto se refiere a lo que todo el mundo persigue, a lo que solamente es perceptible por los sentidos de este cuerpo que tenemos, y es lo único que tienen los que no son creyentes. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? Dentro de nosotros. Ahora dice, tú tienes una opción diferente. Tú tienes la opción de ver las cosas por medio de tus sentidos solamente, o ver las cosas por medio de algo que yo te he dado, de alguien que yo te he dado, que es el Espíritu Santo. La diferencia es que cuando lo ves por medio de la carne, lo que va a producir es muerte, y hablaríamos de corrupción, hablaríamos de, en el caso de quien no tiene el Espíritu, pues la muerte eterna. Pero el punto es que lo que siembras cosechas, ¿te acuerdas? Y entonces dice, ya que la mente puesta en la carne, escucha, es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Mira, tú anduviste así porque no tuviste en cuenta mis pensamientos. Tu mente fue enemiga a mi mente. ¿Qué clase de mente gobierna tu vida y mi vida, hermano? ¿Qué conceptos? ¿Bajo qué filtros? Sigo la lectura de ese Romanos 8, 7 al 9. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, escucha, porque no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a los designios de Dios, a las instrucciones de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, no es capaz de entender al Señor y de obedecerle. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Este primer paso de renunciar a los conceptos e ideas de este mundo es vital para el éxito o para el fracaso. Pero estoy de acuerdo, no es suficiente para un verdadero éxito solamente renunciar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados para seguir designios. Fuimos creados para seguir instrucciones. Fuimos creados siendo siervos. Fuimos creados para que haya un esquema en mi mente, un proyecto en mi mente, un plan en mi mente que debo seguir. Si simplemente desarraigo y digo, renuncio a estos modelos por los cuales he vivido, ¿y ahora qué hago? Bien, no solo es renunciar,
pero también se requiere renuncia, pero también recuerda. Recuerda que, nota lo que le dice el texto. El Señor dijo a Salomón, 11:11 de Primero de Reyes, porque has hecho esto. Él vivía de acuerdo a esos modelos. Pero mira el punto número 2 que resalto en esta frase. Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. La segunda clave para una vida de éxito o fracaso es recordar. ¿Qué es esto? Necesitas sustituir lo viejo por lo nuevo, lo malo por lo bueno. ¿Cuál fue el problema con Salomón? Hay muchas cosas muchos pasajes que podríamos comparar, pero quiero que veas solamente uno y creo que lo vas a identificar lo que dice ese pasaje. Deuteronomio 17:14. Es mi intención explicarlo para que lo identifiquemos. Deuteronomio 17:14. No sé si dije 14, pero es 17:14. Y cuando entres en la tierra, se está dando la ley, la repetición de la ley, están cerca de entrar a la tierra prometida. Por eso se escribe Deuteronomio. A la nueva generación, después de que murieron todos los de 20 años arriba, que no quisieron subir y conquistar, 40 años después, nueva generación les dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Interesante cómo la voluntad del ser humano, a veces necia, Samuel, cuando le pidieron rey, dice, es que no desechan a hombres, sino a Dios. Porque Él reina sobre ustedes, no necesitan un rey. Pero en este pasaje Dios ya había anunciado que esto sería necesario, pero a la vez en base a una necedad. Y es interesante cómo aún las decisiones humanas necias siguen estando sin salirse del control soberano del Señor. Dice, bien, cuando pidas un rey, ok, estas son las instrucciones. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Interesante, cuando de David se dice que era un varón conforme al corazón de Dios, no quiere decir que el corazón de David era de acuerdo a Dios. Lo que quiere decir es que era el corazón de Dios el que eligió a David. Es decir, vas a poner al que yo escoja. Y él no escogió a Saúl, ellos lo escogieron. Él escogió a David y su descendencia. Ahora, nota, seguimos. Versículo 16. Y por favor recuerda, Salomón. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. ¿Y cuál fue el primer vínculo de negocio para la nación que él llevó a cabo? Egipto. ¿Qué hizo Salomón? El hombre más sabio de la tierra tomó decisiones equivocadas desde el principio. Y él decidió hacer precisamente lo contrario. ¿Qué pasó? No recordó lo que tenía que recordar. Una pequeña omisión. Verso 17. Tampoco tendrá muchas mujeres. ¿Recuerda? Está hablando de rey. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y tuvo 1000 mujeres y plata como las piedras de la tierra. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, de esto no hay evidencia que lo haya hecho Salomón, escribirá para sí una copia de la ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Es decir, de su propia mano tenía que transcribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, con todas y sus basas. Y las basas debajo de las varas y todo eso lo tenía que escribir. Toda la ley del Señor la tenía que escribir. ¿Cuál era el propósito? La tendrá consigo, la leerá todos los días de su vida. ¿Cuántos años vivió Salomón? 40. Para que aprenda a temer al Señor su Dios. Escucha, observando
cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y esto es algo más que podríamos observar cuando Salomón es rey. Dice que no hizo esclavos a los judíos, pero los puso a su servicio. Y puso quienes iban a ir delante de él y puso toda la estructura de un reino. Al final de su vida dijeron, él fue mano dura con nosotros. Cuando viene su hijo, el pueblo dijo, él fue duro con nosotros. Se elevó su corazón sobre sus hermanos. Y no se desvíe, leerá allí, todos los días leerá la palabra que él escribió, la ley que él transcribió, y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Puedes detectar literalmente cada aspecto? Lo hizo equivocadamente. No solo es renunciar a modelos y principios de este mundo y decir, ok, Dios me dice que no puede venir algo bueno de lo malo, pero ahora ¿qué debo hacer? Debo tener un modelo diferente. Y ese modelo diferente es mis preceptos, dice el Señor. ¿Cómo identificas cuando viene algo y parece bueno y tienes que darte cuenta que no lo es o sí lo es? Fíltralo por la palabra de Dios. Fíltralo. ¿Y cómo puedo filtrar si no la conozco? Fueron pequeños y casi imperceptibles pasos fuera de las verdades de Dios, verdades que son infalibles, pero sobre todo, y aparte de ello, verdades que son suficientes. Escribía Stephen Atherburn, espero que así se diga, y Fred Stoker acerca de un pecado, particularmente el pecado sexual del hombre. Pero esto aplica a todo pecado que gobierna a una persona y particularmente a un creyente. Escucha, la impureza sexual no es como un tumor que crece sin control dentro de nosotros. Lo tratamos de esa manera. Cuando nuestras oraciones se enfocan en liberación, mientras rogamos que vengan a removerlo. Señor, quítame este pecado. Señor, quítame esto que yo hago. Y luego sigue diciendo, en realidad la impureza sexual, y cualquier pecado práctico en nuestras vidas, es una serie de malas decisiones de parte nuestra, el resultado de un carácter inmaduro. Por tanto, se debe trabajar en el carácter, esto lo escriben en el libro, La batalla de cada hombre. Ve conmigo a Jeremías 2:13, por favor. El Señor, hablando por medio de Jeremías, cuando ya el reino está en la decadencia, cuando van a ser llevados cautivos los reinos del norte, nota lo que dice Jeremías, cuando va a ser llevado cautivo Judá. Y mira lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. De manera inversa. En lugar de recordar, me han abandonado a mí. Fuente de aguas vivas, lo que necesitas. Su palabra es lo que necesito, hermano. Es lo que tú y yo necesitamos. Y han cavado para sí, ellos mismos, sus cisternas agrietadas que no retienen agua. En pocas palabras, ellos tomaron sus propios modelos y formas y abandonaron el modelo y forma divino. Y por eso están como están. A veces decimos, ¿y por qué a ti sí te va a funcionar? Y sabes, es algo que me tengo que decir yo ahora permanentemente. ¿Y por qué crees que a ti sí te va a funcionar? ¿Y por qué crees que si dejas y omites intencionalmente algo que la Escritura te dice acerca de cualquier cosa en tu vida, porque la palabra de Dios es suficiente para todo lo que tienes que hacer en tu vida, si tú lo omites, ¿por qué crees que en ti sí va a funcionar? ¿Por qué? Hablábamos de un tema muy simple con una hermana de nuestra iglesia y me decía, lo digo porque no hay ningún problema, creo, sino,
Me decía, es como cuando descargamos libros piratas o buscamos los PDFs y no queremos invertir en ello. Eso es ilegal, lo sabes. Hay derechos de autor. Pero todos lo hacen. Y la pregunta es, ¿y por qué crees que sí va a funcionar si son modelos de este mundo? Algo tan sencillo, ¿no? Nuestros matrimonios están estrellados en la incomprensión, en la pelea, en la lucha. Y la cosa parece muy sencilla, pero no lo es en la práctica. Dios te dice, esposo, ¿qué debes hacer? Y Dios te dice, esposa, ¿qué debes hacer? Pero seguimos omitiendo y te vas a estrellar. ¿Por qué a ti no te va a pasar? Primeramente Dios, que no me pase. Primeramente Dios, Él te dijo qué tienes que hacer. La cosa es que no lo recuerdas. Tienes que renunciar a esos modelos y tienes que recordar. Toda la palabra de Cristo es infalible, es confiable, es eterna, pero sobre todo suficiente. Todas las escrituras, dice la escritura en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, suficiente para enseñar, para hacerme ver lo que no entendía que estaba bien y reprenderme de eso que estoy haciendo mal, para enseñarme que debo corregir, para enseñarme cómo corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente equipado para la vida práctica. Toda buena obra. ¿Qué? La escritura. He motivado a algunos hermanos a leer. Pero la pregunta es, ¿por qué leer? Y ayer, que por la gracia de Dios cumplimos 20 años, mi esposa y yo, de verdad agradezco al Señor que nos haya llevado a un punto en el cual yo tengo que evaluarme y decir, creo que tengo el don de predicar. Creo que tengo el don de decir las cosas, gracias al Señor, que así es. Pero decir no es lo mismo que hacer. Y mi matrimonio se estrella cada vez, y mis hijos se estrellan cada vez en un testimonio equivocado porque digo, pero no hago. Porque sé lo que debo hacer, pero no lo recuerdo para hacerlo cuando lo debo hacer. Quizá porque he pensado muchas veces que a mí no me va a pasar. ¿Por qué leer la Biblia? No, mi amado Isma, yo le pedía en una parte de consejería, bien, vamos a hacer esto y aquello para... No, no es para cumplir un requisito, ni él ni nadie, hermanos, sino para conocer la voluntad de tu Dios, el que no se equivoca, el que te ama, el sabio, tu Padre. Ese es el propósito de leer. No pienses, sí estoy leyendo, van a ir las cosas mejor, así no funciona. Estás leyendo, ahora sabes qué hacer, hazlas y van a ir las cosas mejor. Santiago capítulo 2 nos habla de esto, 1:19. Santiago 1:19. Nos quedan pocos minutos, pero mira, cómo conectar la omisión de Salomón con las omisiones que como creyentes llevamos a cabo de manera tan frecuente de lo que la palabra de Dios dice. Santiago 1:19. Esto lo sabes, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Instrucciones claras, precisas, pues la ira del hombre, cuando te enojas, no produces la justicia de Dios. Tu ira no va a producir algo bueno. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, desechando, renunciando, ¿qué tiene que suceder? Reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. No solamente a través de la palabra conoces el evangelio para salvación eterna, sino lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan, en el evangelio de Juan, porque conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Permanentemente es la labor de la palabra de Dios, de hacerme libre de conceptos, ideas, de mis propios pecados, porque me dice qué hacer con ello. Dice, es poderosa para salvar tus almas, sean hacedores, y ahí está la clave, y no solamente oidores. Recordar implica
¿Qué me dice el Señor para ponerlo en práctica? Me compartí a mi esposa hoy el problema de los predicadores que están mal, que están en pecado, que han fracasado, es su comunión con Dios. Y es lo que estamos viendo ahora. Tu comunión con Dios no es ese tiempo solamente para que Dios diga palomita y te va a ir bien, sino es cuando Él te está hablando y tú lo estás escuchando. Te dice, tienes que hacer esto y tú lo quieres obedecer. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona era, no le prestas atención. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, con atención, atención para qué me quieres decir, la ley de la libertad, y permanece en ella, es constante en ello, en estarla escuchando y entendiendo. No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Renunciar, recordar. Y esto nos lleva al paso anhelado. Recibir. No solo renuncias, recuerdas, sino también recibes. ¿Qué recibió Salomón en ese 11:11? Para no regresar allá, quitaré de ti el reino. Porque tú hiciste como quisiste y tú no recordaste lo que yo te dije. Ahora quito tu reino, se lo voy a dar a alguien distinto a ti. Recibió, diríamos, su merecido. Recibió lo justo. Recibió condenación de parte del Señor. No él, pero su hijo. Y este es mi punto final. Recibe. ¿Sabes? No debes olvidar que Dios gobierna sobre todo. No es que hay una justicia cósmica que trae los resultados. Que si haces mal te va a ir mal, que si haces bien te va a ir bien. No, hay gente que hace mal y le va bien. Pero Dios reina y gobierna sobre todo. Por eso en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, el que sustenta todas las cosas con la mano de su poder. ¿Qué es sustentar? Ese que alimenta a los pajarillos, ese que no permite que una hoja caiga a tierra si no es su voluntad, ese que dice que el tiempo de nuestra vida nadie la puede tocar porque Él la ha determinado. Él va a sustentar lo que necesita cumplimiento de su plan porque Él gobierna todas las cosas con la mano de su poder. Recuerden a Santiago que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. El punto es este, si renuncio cada vez y cada día estoy buscando renunciar a modelos que no son correctos, si yo puedo recordar lo que mi Dios está diciendo en su palabra para mi vida práctica, recibes la bendición de Dios. Entiéndeme, sí, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, pero Santiago dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quién? El que recuerda la palabra y la practica. No el que se la sabe, sino el que la practica. No el que se la sabe, sino el que la hace porque sabe que eso es el filtro correcto en esa área de su vida. Aunque el mundo diga otra cosa, esto es lo correcto. Me llama la atención cómo hay amados hermanos míos, nuestros, que de alguna manera siguen una idea política o lo que sea sin filtrarla. ¿Por qué dice la Escritura al respecto de puntos claves que esas personas o esos maestros están enseñando? Pero parece que como tiene algo de bueno, entonces está bien. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Está implícito obedecer su palabra recordándola. Termino con este pasaje, Salmo 127, por favor. ¿Recuerdas a Cristo diciendo, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, obediencia, pide lo que quieras, yo lo haré? ¿Te acuerdas? Nota lo que dice Salmo 127. Aquí está el Dios sustentador, mi Padre, mi amigo, mi Salvador. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.
Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Recuerdas a Cristo? El cumplimiento perfecto de este pasaje, pero esto implica a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué se complacía el Padre con el Hijo? Porque obedecía a su voluntad. Dios se complace en los creyentes que obedecen su voluntad. 3 claves para el éxito o fracaso en la vida. Renuncia a este mundo y sus conceptos y modelos. Recuerda la palabra suficiente del Señor. Recibe la bendición del que bendice. Que el Señor nos ayude a poder tener temor ante su palabra y practicarla. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, tantas veces, tantas palabras, tantas enseñanzas que tu siervo ha tenido la oportunidad de dar. Y en un porcentaje, mi Dios, esto es agobiante. Para mí, mi Dios, ¿cuántos sermones me has permitido predicar? No tengo idea. Pero lo que sí tengo idea, Señor, es cuán poco he practicado de todo eso que yo sé en comparación a lo que digo saber, Señor. Y creo que esta es la clave de que no seamos lo que ya deberíamos ser. Reconocemos, mi Dios, necesidad de tu gracia. Reconocemos necesidad de que a través de tu capacitación nos ayudes a despertar en estas áreas tan vitales. Mi Dios, ayúdanos a obedecer esta orden que tú nos mandas y a podernos reflejar en la vida de Salomón para entender, mi Dios, cuáles son esos modelos que estamos siguiendo. Cuánto conozco, cuál es tu voluntad al respecto. ¿Y de dónde estoy obteniendo la bendición si tú eres el único que puede bendecir? Qué gozo saber que es porque estamos siendo fieles como tú nos mandas, mi Dios. Ayúdanos. Queremos alabarte hoy. Pon peso en mi corazón a cada palabra que he dicho, Señor. Ayúdame. Y ayuda a tu pueblo. La honra y gloria.